Ahí sí, Y ahora sí. ya. Sí, antes hice clic, pero seguramente no tomó. Gracias, profe. Ok. A ti, pues, que me colaboras ahí. Pasamos demanda, estábamos en oferta, estábamos en esta lámina. Se ve la lámina, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Esta materia dentro del certamen 1 va a tener un porcentaje alto. Bien, estamos viendo los factores de la oferta, similar a los factores de la demanda. Estas son variables complementarias a la función de oferta. En la oferta también las variables matrices son el precio y la cantidad ofrecida. En la demanda, las variables matrices son el precio y la cantidad demandada. Entonces lo que estamos haciendo aquí, indicar cuáles son los factores complementarios de la oferta. Tenemos el precio de insumos, la tecnología, los impuestos, los subsidios, número de empresas productoras, la expectativa sobre el precio y el factor otros. Me parece que hasta aquí quedamos la clase pasada, a ver si han hecho notas de cuaderno. Ya, miren sus notas, voy a ir a buscar un poquito de agüita. Vuelvo al instante. Bien, continuando. Entonces, en la clase anterior describimos cada uno de estos otros factores complementarios, como por ejemplo el precio de los insumos. El precio de los insumos es un costo de producir el bien por parte del empresario. ¿Ya? Entonces decíamos, si el precio de los insumos aumenta, va a tener un efecto en los costos de producción del bien que produce el empresario para el mercado. Y por el contrario, si el precio de los insumos baja, también va a tener un efecto que vamos a ver enseguida. La tecnología también, algo mencionamos en la clase pasada, que si hace una mejora tecnológica, el empresario, eso va a traer una consecuencia que disminuya los costos de producción. Cuando hace una mejora tecnológica, cambia nuevas máquinas, nuevos equipos, por ejemplo. Eso trae como consecuencia
que los costos de producción bajen cuando hace una mejora tecnológica, equipos más modernos, en fin. Los impuestos también, los impuestos a la empresa. Si aumentan los impuestos, también va a tener un efecto en los costos para el empresario. Y lo contrario ocurre si es que el gobierno baja los impuestos a las empresas. Ya va a tener también un efecto en los costos desde el punto de vista de los impuestos que paga. También vimos que los subsidios, los gobiernos otorgan subsidios a las empresas. Entonces, cuando otorgan un subsidio a la empresa, va a tener un efecto en la oferta. ¿Ya? Un subsidio, por ejemplo, que recibe una empresa es equivalente a una baja en los costos. ¿Ya? Si recibe un subsidio de 100 pesos, por ejemplo, por parte del Estado, entonces eso va a ser equivalente a que bajen los costos de producción cuando reciben un subsidio. Un subsidio son transferencias en dineros que hace el gobierno a las empresas, sin contrapartida a cambio. Son un regalo que hace el gobierno cuando entrega subsidio a las empresas. ¿Y quiénes son las empresas que elegibles por los gobiernos para otorgar subsidios? Las empresas pymes. Las empresas pymes son las empresas elegibles en todos los países del mundo para que los gobiernos les otorguen subsidios. Y también las empresas agrícolas, dada la sensibilidad de su producción. La sensibilidad de la producción agrícola es en cuanto a efectos climáticos, factores climáticos, o en cuanto a la variabilidad de los precios internacionales del producto. ¿Ya? Entonces, en esos casos, los gobiernos otorgan subsidios con alguna frecuencia. El número de empresas. Si hay 10 empresas y llegan 5 empresas más a producir el bien para el mercado, entonces va a haber un efecto en la oferta. ¿Ya? Y por el contrario, si hay 10 empresas y se van 5, pero también va a haber un efecto en la oferta del producto en el mercado. Y las expectativas también lo mismo que vimos para la demanda. El empresario, por ejemplo, si prevé que el precio va a bajar, hoy día aumenta la oferta. El precio va a bajar, por ejemplo, de 20 va a bajar a 10, hoy día está a 20 el precio, entonces va a aumentar la oferta hoy día. Bien, puesto que ahora el precio está a 20 y en el futuro va a estar a 10. Y contrariamente, si el empresario prevé que el precio va a aumentar en el futuro, que el precio hoy día es 10 y va a aumentar a 20, entonces hoy día disminuye la oferta, esperando que ese mejor precio de 20 que va a haber en el futuro. Bien, entonces así hemos hecho una breve presentación del significado de estos factores distintos del precio que hemos mencionado aquí. Lo que vamos a ver ahora entonces es cuál es el efecto que se produce sobre la oferta del bien cuando movemos estos factores. Cuando varía, por ejemplo, el precio de los insumos, cuál es el efecto que va a tener sobre la oferta. Cuando hay un cambio tecnológico, cuál es el efecto que va. Entonces, algo dijimos para la demanda. Cuando cambie uno de estos factores, va a haber un desplazamiento de la curva de oferta. Igual que para la demanda, ¿se acuerdan? La demanda, la curva de demanda se traslada para cuando variaba un factor distinto del precio. Entonces había o un aumento en la demanda o una disminución en la demanda. Entonces aquí también va a ocurrir lo mismo. Vamos a mover un factor distinto del precio, vamos a ver que va a haber un aumento en la oferta o una disminución en la oferta. Y eso consiste en el desplazamiento de la curva de oferta. Muy similar. ¿Ya? Entonces, las láminas que vienen, vamos a hacer eso. Entonces, aquí vamos a mostrar ambos. Vamos a mostrar un cambio en la cantidad ofrecida,
que dice arriba, cambio en la cantidad ofrecida, versus cambios en la oferta. ¿Ya? Entonces, ahí también yo les pedía que pudieran tener cuidado en distinguir ambos, que en términos de nombre se parecen, ¿ya? Para efectos de resolver preguntas de ejercicio. Tienen que saber cuándo están frente a un cambio en la cantidad ofrecida y saber cuándo están frente a un cambio en la oferta. Veamos. Entonces, observen por favor la lámina. Ahí eso es un cambio en la cantidad ofrecida, cuando nos movemos a lo largo de la misma curva oferta, y ocurre para cuando varía exclusivamente el precio. No vamos a escribir esto porque es lo mismo que dijimos para la demanda, pero con la línea roja ya ahí se entiende que cuando nos movemos a lo largo de la curva oferta estamos hablando de un cambio en la cantidad ofrecida. ¿Y cuándo se produce eso? Para cuando varía exclusivamente el precio. Y los otros factores complementarios están constantes. Bien, veamos ahora un cambio en la oferta. Un cambio en la oferta, ya dijimos, arriba dice cambio de la oferta, es el desplazamiento de la curva de oferta. Entonces, el desplazamiento puede ser de este tipo. Veamos. Ahí dice movimiento a lo largo de la curva, lo que estábamos hablando de la línea roja aquí, la flecha roja. Veamos cómo va a ser el desplazamiento de la curva de oferta cuando hablamos de un cambio en la oferta. Ahí tenemos. Si el desplazamiento es hacia arriba, vamos a decir que hay una disminución en la oferta. ¿Ya? Pasamos de la curva de oferta OX a una curva de oferta OX', que no está indicado ahí, pero esa es la nueva curva de oferta que se va a producir al pasar de esta curva de oferta a esta otra. Entonces, el desplazamiento arriba significa disminución en la oferta, en tanto que un desplazamiento hacia la derecha o hacia abajo es un aumento en la oferta. Bien. Yo les comentaba que las láminas están bien elaboradas para una mayor comprensión y sentido pedagógico. Y les comentaba yo que no era necesario anotar tanto, sino que estuvieran haciendo refresco a estas láminas. Bueno. Entonces vamos a ver ahora cómo explicamos una disminución en la oferta. Entonces también hacemos lo mismo. Supongamos que hay un precio vigente, PX1. Ese es el precio vigente que está en el mercado. Inicialmente, al precio vigente PX1, el empresario está dispuesto a ofrecer X1 unidades. Estaríamos en el punto A de la curva de oferta original. ¿Ya? De nuevo, al precio PX1 vigente en el mercado, el empresario o oferente está dispuesto a colocar o a ofrecer X1 unidades. Ahora, como ha habido una disminución en la oferta, entonces a ese precio vigente estará dispuesto a colocar X2 unidades, menos unidades. Bien. Estaríamos en el punto B de la nueva curva de oferta. Ahora, cuando disminuye la oferta de un bien en el mercado, ya va a haber menos unidades en el mercado. Antes habían 100 unidades, ahora hay 50 unidades en el mercado. Va a haber una escasez, una escasez de unidades ofrecidas en el mercado. Entonces, cuando hay escasez de unidades ofrecidas en el mercado, antes se ofrecía X1 unidades, ahora se va a estar ofreciendo X2 unidades.
ello sugiere que el precio aumentaría o el precio bajaría. Si es que va a haber menos unidades en el mercado. ¿Quién me puede decir ahí? Precio baja. Va a haber menos unidades. Cuando hay menos unidades el mercado va a escasear, ¿no es cierto? Y Sí. cuando escasean los productos, ¿qué pasa con los precios? Aumentan. Entonces ahora observemos el movimiento AC. Ahí está. Como va a haber menos unidades ofrecidas en el mercado, va a escasear, va a haber una escasez relativa. Entonces eso va a traer como consecuencia que los precios aumenten, lo que estaría indicado por el movimiento AC respecto al punto de la posición original. ¿Qué fue lo que explicamos también para la demanda? También vimos un movimiento AC. También vimos el movimiento AC. Entonces, también aquí, inicialmente, todas las cantidades, de acá abajo, todas las cantidades que se ofrecen en el mercado, inicialmente se corresponden con precios asociados a esta curva de oferta. ¿Ya? O sea, la correspondencia 1 a 1 de estas cantidades es con los precios que están acá. La correspondencia 1 a 1. ¿Ya? Todas las cantidades inicialmente se corresponden con los precios que están indicados acá. ¿Cuáles precios? Ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí. Esa es la correspondencia 1 a 1. Entonces observen ahora que la correspondencia 1 a 1 de las cantidades que están en el eje horizontal va a estar relacionado con la curva OX'. ¿Ya? Entonces la correspondencia 1 a 1 va a ser con precios mayores, que están indicados en esta curva acá. Inicialmente, por ejemplo, X1 se correspondía con el precio para X1. Ahora, en la nueva realidad, la cantidad X1 se va a corresponder con un precio mayor, arriba. Bien. Eso es para ver, digamos, el efecto que teóricamente ocurriría cuando hay una disminución en la oferta. Cuando hay una disminución en la oferta va a haber menos unidades en el mercado y ello sugiere que va a haber como efecto un aumento en los precios. Entonces, dos serían los efectos cuando disminuye la oferta, que hay menos unidades en el mercado, ya de X1 a X2. Y adicionalmente, ello va a tener un efecto en los precios, porque va a haber menos unidades ofreciéndose, lo que estaría indicado por esta correspondencia 1 a 1 que dije recién. Entonces, fíjense que aquí hay que tener cuidado. La curva se desplaza hacia arriba. Entonces, se equivocan en la evaluación, en los controles, en los certámenes. Como la curva se va hacia arriba, dicen eso aumento en la oferta. Y no es así. Aquí estamos mostrando que no es así. Entonces, como la curva se va hacia arriba, es, este aumento en la oferta. Se va hacia arriba. Y no, la explicación es esta que acabo de dar. Entonces hay que tener cuidado. Bien. Veamos ahora un aumento en la oferta. La curva se desplaza hacia abajo. Bueno, ahí también aumenta la curva, ya también se va hacia abajo, entonces podemos mirarla como que aumenta, ¿ya? Pero también la podemos ver como disminución, la curva está más abajo. Ya, pero aquí vamos a explicar. Entonces, un aumento en la oferta va a ser un desplazamiento a la derecha o hacia abajo de la curva de oferta. Entonces, la nueva curva de oferta sería OX'. Bien. Tomemos entonces un precio vigente, PX1. Al precio PX1, el empresario inicialmente está dispuesto a ofrecer X1 unidades y estaría posicionado en el punto A de la curva de oferta original. Entonces, al haber un aumento en la oferta del bien en el mercado, significa que se va a estar ofreciendo más unidades. ¿No es cierto? Para ser consecuente, va a haber un aumento en la oferta.
Entonces, eso digo, indica que va a haber más unidades en el mercado ofreciéndose. Entonces, al caso que estamos viendo aquí, al precio PX1 ahora se va a ofrecer X2 unidades. Lo que estaría ilustrando de que al aumentar la oferta hay más unidades ofreciéndose en el mercado. Antes se ofrecía X1 unidades a ese precio, ahora se va a ofrecer X2 unidades al precio vigente. Bien. El movimiento AB es fácil de explicarlo, ¿ya? Y el movimiento AC también, el movimiento AC. Porque decimos, mire, al aumentar la oferta en el mercado, ¿qué debería pasar con el precio? ¿Habrá un efecto adicional sobre el precio? Claro, como va a haber más unidades en el mercado, va a haber una abundancia como relativa, va a haber más unidades en el mercado. Al haber más unidades en el mercado, ello indicaría que va a haber un efecto sobre los precios, que los precios van a bajar. Bien. Y aquí está. Veamos el movimiento AC. Es el que tienen que memorizar. El movimiento AB es muy fácil de entender. Pero el movimiento AC entonces ocurre, veamos acá. Acá aparece el movimiento AC. ¿Me están siguiendo el cursor? Bien. Entonces inicialmente esta cantidad, la cantidad X1, el empresario está dispuesto a colocarlo al PX1. Ahora esta misma cantidad, dado que ha aumentado la oferta, está dispuesto a colocarlo, a ofrecerlo a un precio más bajo que está ahí. ¿Ya? Un precio más bajo. Entonces ahí se nota que los precios bajan. La correspondencia 1 a 1 cambia con esta curva de oferta entre cantidad y precio. La correspondencia 1 a 1. Aquí, por ejemplo, se está viendo que el cambio es muy brusco en el precio. Es por efecto del gráfico nomás. Porque esta curva, si la corremos un poquito más arriba, la vamos corriendo más arriba, entonces el diferencial de precio no es tan alto como aquí. El diferencial de precio sería AC, un diferencial de precio así muy grande. Entonces, ya, pero es efecto del gráfico nomás. Entonces, resumiendo, cuando aumenta la oferta, hay más unidades ofreciéndose en el mercado, X1 a X2. Y ello debería traer como consecuencia que también un efecto en los precios, ¿ya? Y ellos sugieren entonces que los precios bajen. Como hay más abundancia relativa ahora, hay una abundancia relativa, no absoluta, va a haber más unidades en el mercado y ello debería traer como consecuencia de que los precios bajan. Bien, esto es entonces un aumento en la oferta. Esto, para efecto de aprendizaje, tienen que hacerle un refresco permanente a estas materias. No dejar que pase una semana o más, no. En un rato ustedes ven las láminas con animación, es muy fácil repasarlas. Bien, vamos a avanzar a la lámina siguiente. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá con la demanda. Vamos a nombrar todos los factores, los vamos a nombrar ahí. Ustedes se acordarán que hicimos algo parecido. En la demanda nombramos los factores, las direcciones que cambia, el precio de insumo aumenta, el precio de insumo baja, en qué dirección se mueve el factor, si uno aumenta o disminuye. El otro factor es la tecnología, ahí los dos movimientos que hay, la tecnología mejora, la tecnología empeora. Los impuestos aumentan, los impuestos disminuyen, los subsidios aumentan, los subsidios se retiran, el número de empresas aumenta, el número de empresas disminuye, el precio futuro aumentará, el precio futuro disminuirá. Bien, entonces vamos a hacer el mismo artificio que hicimos para la demanda. Si la flecha indica hacia arriba, vamos a poner una flecha, vamos a poner una flechita hacia arriba si estimamos que la oferta va a aumentar. Una flecha hacia abajo si estimamos que la oferta va a disminuir. No estimamos, sino que concluimos. Entonces, para eso están los gráficos aquí.
Ya, por si hay duda cuando razonamos aquí, nos vamos acá, a ver si es verdadero lo que estamos diciendo con estas curvas que están acá. ¿Ya? Entonces veamos. El precio de los insumos aumenta. El precio de los insumos aumenta. ¿Qué pasa con los costos de producción? Aumentan. Aumentan los costos de producción. Sí, Por lo tanto, ello hará que el empresario tenga que, disminuir la oferta. ¿no?, aumentar los precios. Ah, chupalla. Claro. Te aumenta el precio de los insumos, te aumenta el precio de las materias primas. Entonces, al aumentar el precio, vámonos como a la realidad, ¿eh? Vámonos como a la realidad. Yo estoy produciendo un bien. Cuando aumenta el precio de la harina, por ejemplo, el pan sube. A ver, ¿qué ejemplo más clarito eso? Dice, y hay todo, aparece en la prensa que el precio del pan va a aumentar y los panaderos y los productores de harina dicen, no, es que los precios del trigo aumentó a nivel internacional, estamos comprando trigo más caro, entonces, ya, entonces, ahí hay un ejemplo bien pedagógico, ¿ya? Que aumenta el precio de la harina para aumentar el precio del pan. Entonces aquí corresponde aquí. Cuando los precios aumentan, aquí disminuye la oferta. Una disminución en la oferta. ¿Ya? Cada una de las cantidades ahora va a estar dispuesto a colocarle a estos precios correspondencia uno a uno que está ahí. Miremos el gráfico de aquí abajo. Entonces ahora va a haber un aumento en los precios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de los dos nos indica que hay un aumento en los precios? Una disminución en la oferta. Aquí está. Entonces la correspondencia uno a uno de las cantidades era con estos precios de acá. Ahora las cantidades se van a corresponder con los precios indicados por esta curva, que son precios más altos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces ahí queremos verificar, pero eso se pone en estos gráficos aquí, ¿ya? Para poder ayudar a contestar. Entonces corresponde una disminución en la oferta. Entonces, vamos, fíjense por favor, apareció ahí. Flecha abajo significa que disminuye la oferta. Esto, el mismo artificio hicimos en la clase pasada. Si quienes no estuvieron en la clase pasada o no han visto la videoconferencia. Pero bueno, aquí el mecanismo que estamos usando es de esta flechita. ¿Ya? Si ponemos flecha abajo aquí al lado de hoy, significa que la oferta disminuye. ¿Qué ocurre acá? Entonces, eso, pues si el precio del insumo aumenta, los precios van a aumentar. Eso está bien indicado aquí. Aquí. Que los precios, todas las cantidades se van a corresponder con precios mayores. Bueno, lo contrario ocurre si el precio de los insumos disminuye. Si disminuye el precio de la harina, va a disminuir el precio del pan. ¿Ya? En la práctica no ocurre tanto eso. Ya, pero teóricamente, si el precio del insumo disminuye, entonces eso va a hacer que disminuyan los costos de producción. Al disminuir los costos de producción, el empresario está en capacidad de colocar las cantidades a un precio menor. Ya, si los costos bajan, antes lo ofrecía a 10, ahora lo ofrece a 9. Porque puede, dado que bajaron los costos, entonces ahora va a ofrecer, en vez de la unidad a un precio de 10, lo va a ofrecer a 9. ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay competencia. ¿Ya? Cuando hay una disminución en los costos en la industria, todos van a competir en base a precios. Entonces, si disminuye el precio de los insumos, todos van a decir, ahora puedo bajar el precio y ganar más mercado. Y así se produce la competencia. Entonces el otro hace lo mismo, el otro empresario. Y el otro empresario también hace lo mismo. Baja el precio. Porque los otros bajaron el precio y me van a quitar mercado. Bien, entonces, si el precio de los insumos disminuye, los costos de producción van a disminuir, por lo tanto el empresario va a estar en capacidad de ofrecer las cantidades a precios menores. Eso correspondería a un aumento en la oferta. Veamos la flecha como aparece ahí.
ahí aumenta la oferta. O sea, aquí, un aumento en la oferta. En un aumento en la oferta, la curva se va hacia acá, ¿ya? Por lo tanto, va a haber más unidades en el mercado. Ya sabemos que aquí hay más unidades en el mercado. Se ofrecía X1, ahora se ofrece X2. Estamos ok, ¿ya? Aumentó la oferta en el mercado. Y cada una de estas cantidades ahora se va a corresponder con precios menores. Estas cantidades se correspondían uno a uno con estos precios de ahí. Ahora estas cantidades se van a corresponder con los precios que están indicados por esta curva de oferta. ¿Ya? Los precios son menores. Bien, entonces si el precio de los insumos disminuye, hay un aumento en la oferta. La curva se desplaza hacia la derecha. Cuando la tecnología mejora, esto ya lo habíamos dicho, ¿cuál es el efecto que tiene cuando la tecnología mejora? ¿Qué pasa con los costos de producción? Disminuyen. Disminuyen. Disminuyen los costos de producción, entonces hay un aumento en la oferta. Cuando hay una mejora la productividad, yo compro máquinas más eficientes. Entonces el empresario compra máquinas más eficientes en el sentido que los costos de producción bajen. Sería un contrasentido que compran máquinas más modernas y el costo unitario de producción va a aumentar. Sería un contrasentido. Siempre una mejora tecnológica se asocia con mejora en la productividad, mejora en la eficiencia de la producción, mejora en los costos de producción. Entonces, si hay la tecnología mejora, va a haber un aumento en la oferta, ¿ya? Que vamos a poner ahí con una fichita arriba, veamos cómo aparece ahí, aumento en la oferta. ¿Bien? Que sería esto que está acá. Entonces, ahora, como disminuyeron los costos, va a haber, el empresario va a estar en condiciones de ofrecer estas cantidades a precios menores. Todo eso pasa en el mercado, ¿eh? Porque si uno baja el precio porque bajó el costo, los otros también van a hacer lo mismo. Esas son las fuerzas del mercado, porque hay competencia entre los productores. Bien, una mejora tecnológica significa que aumenta la oferta, sería esto que está acá. Por el contrario, si la tecnología empeora, disminuye la oferta. En este caso es muy poco probable que ocurra que un empresario esté usando una tecnología y enseguida acceda a una tecnología menos eficiente. Es muy poco probable que ocurra. ¿Ya? Que pase de una tecnología eficiente a una tecnología menos eficiente. Pero ¿cuándo pudiera ocurrir eso? Pudiera ocurrir, por ejemplo, cuando el empresario tiene una patente de la tecnología. ¿Ya? La tecnología está patentada por otro dueño. Entonces, por ejemplo, con la tecnología actual es una tecnología alemana, le estamos pagando algún derecho de patente, ¿ya? Para usar esa tecnología. Entonces, puede que terminemos el contrato con esa empresa, con ese dueño de la tecnología, y busquemos otra tecnología. Y puede ser ahí que por alguna razón tengamos que contratar una tecnología, no sé, china, por ejemplo. Esa tecnología china va a ser un poco menos eficiente que la alemana. Entonces ahí pudiera ocurrir, ¿no? O sea, lo lógico es que no ocurra, pero hacemos una figura para mostrar que podría ser. Los gerentes nunca, o los dueños de la empresa nunca van a hacer eso. Marginalmente pudiera ser, o circunstancialmente pudiera ser, ya cuando el empresario no tiene otra opción. Entonces, temporalmente pudiera usar una tecnología menos eficiente, pero en el futuro, obviamente, que va a tener que ascender en la tecnología. Aprovechamos de explicar con la realidad, como ustedes pueden ver. Hay empresas que usan tecnologías que han descubierto otro. Eso es las patentes, ¿ya? Son las patentes industriales. Uno patenta una invención, patenta una tecnología. Entonces nadie puede usar esa tecnología porque yo la he patentado, yo la he inventado.
Bien, entonces, ve ahora, los impuestos aumentan. Aquí es más fácil también. Si los impuestos aumentan, ¿qué pasa con los costos? ¿Aumentarán? Los costos aumentan. Entonces, aquí fíjense cómo tenemos, los costos de producción son un poco distintos. Son los costos de las materias primas, todos los costos. Pero aquí también es equivalente, cuando los impuestos aumentan, es equivalente a que aumenten sus costos de producción. Entonces, a esta fracción llamamos costos impositivos, de la palabra impuestos, costos impositivos. Aumentan los costos impositivos de producción. ¿Ya? Entonces, al aumentar los costos de los costos por la vía de aumento en los impuestos, entonces la oferta disminuye, que sería esto que está acá. ¿Ya? Entonces todas las cantidades se van a corresponder ahora con precios mayores. ¿Ya? Inicialmente se corresponden con precios menores, ahora las cantidades se van a corresponder con precios mayores. ¿Ya? No olviden el siguiente razonamiento. Siempre los empresarios van a trasladar a precio los aumentos de impuestos. Siempre, siempre, siempre. Aumentan los impuestos, los aumentan el precio. ¿Ya? Entonces, al final, ¿quién paga los impuestos? Los consumidores. Los consumidores. Los consumidores. Ellos trasladan a precio. ¿Ya? Eso es cierto. Es como natural que eso ocurra. Si aumentan los costos de producción, yo aumento los precios. A ver, si aumentan mis costos por la vía de que me aumentan los impuestos, yo subo los precios. Entonces, por eso alguien decía ahora, en la noticia económica chilena, dado que el gobierno está dando muchos subsidios, está entregando, y las arcas del fisco eh, se están resintiendo por todos los subsidios que está dando a las familias, a distintos tipos de bonos. Entonces, las arcas fiscales ya se están viendo afectadas. Entonces, para compensar eso, hay una propuesta de que se aumente el impuesto IVA, que se aumente el impuesto IVA de 19 a 20% o 21%. Entonces, para efecto de que el fisco tenga una entrada de ingresos también, para que no se resientan las arcas fiscales. Entonces, mucha gente no se da cuenta de eso, pero finalmente el impuesto lo vamos a pagar los consumidores. Todos los impuestos se trasladan a precio, todos los impuestos. Entonces, es como que si lo pagaran los empresarios, no es así. Si aumenta el impuesto IVA, lo que van a hacer los empresarios van a aumentar los precios. Y finalmente nosotros pagamos los impuestos. Entonces, por eso es una mala política pública esa. Pero igual algunos políticos no se dan cuenta de eso. Y el costo siempre entonces va a ser la clase media, nosotros que somos. ¿Quiénes consumen los bienes de consumo? Las familias. Y las familias son más numerosas que los empresarios, que también son familias. También están en el grupo de las familias. Pero como número del total de familias son poco importantes. Entonces la mayoría son las familias que son propietarias de la fuerza de trabajo. Entonces, si los impuestos aumentan, va a haber una disminución en la oferta. Acá. Los precios van a ser mayores, ¿ya? Con precios mayores. Ahora, si los impuestos disminuyen, ¿ya? Es equivalente a que disminuyan los costos de producción. Por lo tanto, hay un aumento en la oferta. Que sería esto que está acá. ¿Ya? Si los impuestos disminuyen, entonces al disminuir los impuestos, es como que si disminuyeran los costos de producción. ¿Ya? Se quedan con más dinero en los bolsillos los empresarios. ¿Ya? Al disminuir los impuestos. Es equivalente a que bajen los costos. Entonces sería un aumento en la oferta.
Ahora los subsidios, si los subsidios aumentan, es equivalente a que bajen los costos de producción. Equivalente a que bajen los costos de producción. Si reciben un subsidio de 100 pesos, ¿ya? Equivalente a que los costos de producción bajen en 100 pesos. Entonces, en tal caso, va a haber un aumento en la oferta, que corresponde a esto que está acá. Ahora, cuando los subsidios terminan, ya no está llegando los costos vuelven a su situación normal, disminuye la oferta. Veamos ahora el número de empresas aumenta. Este es más fácil. Si aumenta el número de empresas, ¿qué pasa con la oferta en el mercado? Nicolás, Matías, ¿qué pasa con la oferta si aumenta el número de empresas? Hay 10 empresas, llegan 5 más. ¿Qué sucede con la oferta? Nicolás, Matías, el Bisneira. ¿Qué pasa con la oferta? Disminuye. Disminuye, sí. El número de empresas aumenta. A lo mejor me equivoqué al decir. El número de empresas aumenta. Hay 10, llegan 5 más. La oferta del producto en sí aumenta. Aumenta la oferta, claro. Y ahí es cuando los empresarios se incomodan. Se incomodan. Hay 10 empresas en el mercado y llegan 5 más. Entonces llegan más competencia. Va a llegar más competencia. Entonces al llegar 5 empresas más va a haber un aumento en la oferta. Entonces ahí ponemos flecha arriba. Aquí, indiquemos aquí, por favor. Ahí. Aumenta la oferta. Aumenta la oferta. Aquí se ve esto el gráfico que está aquí. Aumenta la oferta. Y obviamente que va a haber más competencia, porque al haber más competencia, los empresarios para poder competir bajan los precios. Hay 10 empresas, llegan 5 más. Entonces el mismo mercado se lo van a competir ahora 15, por el mismo tamaño de mercado. Entonces ahí hay una competencia natural, al llegar 5 más. Entonces todo eso se traduce en un aumento en la oferta, que hay más unidades ofrecidas en el mercado. Y como consecuencia de haber más unidades en el mercado, va a haber más abundancia. Y al haber más abundancia, bajan los precios. Y lo contrario, si el número de empresas disminuye, hay 10 empresas, se van 5. Los que se quedaron sonríen. Hay 10 empresas, se van 5. Ahora el mercado quedó para los 5. Disminuye la oferta. ¿Ya? Como se fueron 5, va a escasear, va a haber menos producción en el mercado. Va a haber una escasez relativa. Por lo tanto, ello se va a traducir en aumento en los precios. Disminuye la oferta. Ahí. Bien, la expectativa. La expectativa se refiere a que los empresarios también se hacen expectativas de lo que ocurrirá con el precio en el futuro y según eso, ellos aumentan la oferta hoy día o disminuyen la oferta hoy día, actualmente. Entonces dice, el precio del futuro va a aumentar. Aquí razonamos la lógica, ¿cuál es? ¿Que hoy día la oferta aumenta o la oferta disminuye hoy día? Aumenta. Fíjate, el precio va a aumentar en el futuro. O sea, el precio de hoy día es 10 pesos y en el futuro va a estar a 20. ¿Qué hago con la oferta hoy día? ¿La aumento hoy día o la bajo la oferta? Disminuye. Disminuye, claro. Yo disminuí la oferta hoy día esperando el mejor precio que va a haber mañana, Claro. Si el precio de hoy día está a 10 y mañana va a estar a 20,
Entonces hoy día yo disminuyo la oferta, esperando que el precio mejore. Entonces disminuyo, la flecha abajo apareció ahí. Claro, y eso ocurre, ¿eh? Los empresarios acaparan producción, no la sacan, ¿ya? Y ofrecen menos unidades. Acaparan esperando que llegue el mejor precio. Entonces hoy día disminuye la oferta. Ahí estaré. Esto sin mirar el gráfico, es como razonable que eso ocurra. Ahora, si el precio futuro va a caer, va a disminuir, ya más adelante, hoy día está a 10 y va a bajar a 5. Entonces yo aumento hoy día la oferta. Ahí está. Bueno. Eso, en este cuadro entonces hemos visto cuál es el efecto que se produce sobre la oferta cuando varían los factores distintos del precio. Con este artificio que hemos puesto de la flechita ahí, animada, hemos respondido cuál es el efecto que se produce al mover estos factores complementarios. Estos son los factores complementarios de la oferta, que influyen en la oferta de los bienes. Conocimiento fundamental, conocimiento básico esto. Entonces ahí es cuando yo les pido que tienen que esto retener bien, haciendo refresco toda esta materia, para que no haya pérdida de aprendizaje. Vamos a alguna pregunta que quieran hacer aquí, que quedó en duda. Esto requiere repasar, ¿eh? Para fijar más, repasar. Y desde el punto de vista de la pregunta clave aquí es si los costos aumentan o los costos disminuyen. Y ahí van a responder certeramente, ¿ya? Sin equivocarse. Gran parte de los factores obedecen a eso. ¿Qué miramos primero? Si los costos van a aumentar o los costos disminuyen. Y según eso vemos si es un aumento en la oferta o disminución en la oferta. El número de empresas no tanto. Este es el último factor tampoco, no va con los costos. No dice con los costos, el número de empresas tampoco. Pero de ahí para arriba, los subsidios, de ahí para arriba tiene que ver con los efectos de los costos. Entonces, según ese principio, no va a ser difícil resolver las preguntas de ejercicio. Si el factor tiene que ver con los costos de producción. Si el factor tiene que ver con los costos de producción, vamos a ver si aumenta o disminuye la oferta. Bueno. Sigamos avanzando. Entonces, a ver, voy a ver este número de esta lámina. Esta es la lámina número 27. Entonces, su nota de cuaderno, lámina 27 y siguiente. Definición. Curva de oferta individual. Definición entonces, curva de oferta individual. Es la curva de oferta de cada uno. Es la curva de oferta de cada uno de los productores / oferentes de un bien en el mercado. Punto seguido. Así, si hubiera 20 productores
se tendría 20 curvas de oferta individual. Se tendría 20 curvas de oferta individual. Observen que esto es similar a curva de demanda individual y curva de demanda del mercado. Es similar, muy similar, así que aquí no hay que hacer ningún esfuerzo diferente. Entonces, de nuevo, curva de oferta individual es la curva de oferta de cada uno de los oferentes productores de un bien en el mercado. Si hubiera 20 productores, tendríamos 20 curvas de oferta individual, una para cada uno. Entonces, también complementariamente vamos a definir curva de oferta al mercado. Definición, curva de oferta del mercado. Es la suma de las ofertas individuales de los productores oferentes de un bien en el mercado. Punto aparte, la oferta del mercado se puede obtener mediante la oferta del mercado de un bien. La oferta del mercado de un bien se puede obtener mediante dos puntos aparte. Número 1, mediante la suma de valores de tabla de la oferta de cada uno. Número 2, mediante la suma geométrica de curvas. De cada uno. Número 3, mediante la suma de las ecuaciones matemáticas de cada uno. Repito, noten que es lo mismo que vimos para demanda. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que hay dos productores, Renato y Marco. Renato y Marco son oferentes. Entonces aquí ellos tienen una columna común de precios y estas son las cantidades que ofrece Renato y estas son las cantidades que ofrece Marco. Por lo tanto, aquí sumamos los valores de tabla y tenemos la oferta del mercado. Para el precio de 3, por ejemplo, Renato ofrece 2, el productor Marco ofrece 3, de tal manera que la suma de estos son 5. Entonces en el mercado se está ofreciendo 5. Y así sucesivamente, mediante la suma de valores de tabla. Es como que si pusieran todos, se toman todo y se ponen a los distintos precios por la cantidad de Renato, la cantidad de Marco, en fin, si hubiera 20 tendríamos suma horizontal. Ahí tendríamos que hacer una suma horizontal. Bien, entonces de esa manera obtenemos una primera forma de obtener la oferta del mercado. Veamos la suma geométrica de curvas.
Entonces aquí en realidad no voy a explicar tanto porque ya lo expliqué para la demanda, que vamos sumando segmentos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos obteniendo la curva de oferta. Entonces, observen por favor cómo derivamos la curva de oferta al mercado. Para un precio entre 0 y 1, para el precio entre 0 y 1, Renato no ofrece nada. Renato no ofrece nada. El oferente Renato, para un precio entre 0 y 1, Renato no ofrece nada. Renato ofrece cantidades para un precio iguales o superiores a 1. Ahí empieza a ofrecer Renato. ¿Ya? Por ejemplo, a un precio de 1,2, Renato ofrece esta cantidad. Para el precio de 1,5, Renato ofrece esta cantidad. Pero un precio inferior a 1 no ofrece nada. Por lo tanto, la primera porción de la curva de oferta del mercado es todo lo que ofrece Marco. Marco ofrece. Está como una cantidad infinitamente pequeña, la ofrece a un precio infinitamente pequeño acá. ¿Ah? Esto es porque la variable es una variable continua. ¿Te acuerdas que hablábamos de las variables discretas? Las variables pueden ser variables discretas o variables continuas. Aquí estamos hablando de variables continuas. En la que la variable continua es cuando la variable toma todos los valores posibles del intervalo. Entre 0 y 1, los valores infinitamente pequeños. Por eso la curva es continua. Aquí es un punto, todos los puntos están pegaditos a los puntos. Si pudiéramos mirar con un microscopio, por decirlo de una manera, todos los puntos están. ¿Qué es lo que es una línea recta? Un conjunto de puntos. Ya, entonces, observen que tendríamos una primera porción. Vean el movimiento, por favor. Esa es la primera porción de la curva de oferta del mercado, en que solamente va para esa cantidad y para ese precio va a ofrecer solamente Marco. Y después tendríamos la otra mediante la suma de segmentos que hicimos. ¿Ya? Decimos, mire, por ejemplo, al precio de 3, ¿cuánto ofrece Renato? Ofrece 2 unidades. Aquí tenemos estos dos segmentos, entonces, segmento 1, segmento 2. En tanto que al precio de 3, Marco ofrece 3 unidades. 3 unidades. Tendríamos 3 segmentos. 1, 2, 3. 3 segmentos más 2 segmentos son 5 segmentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tendríamos ese punto. Y así generamos todos los puntos. Como sabemos que está en una línea recta, trazamos la línea recta para allá. Y nos da la curva de oferta del mercado. Bien. Fin, oferta. Todo esto sobre la oferta. Terminamos demanda, terminamos oferta. Entonces lo que vamos a ver ahora es equilibrio del mercado. Equilibrio del mercado. Es aquella situación en que dada una función de demanda y otra de oferta se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas, llamada cantidad de equilibrio, en un precio dado, llamado precio de equilibrio. O sea, aquí confrontamos en un mismo plano la curva de demanda y la curva de oferta. ¿Ya? Llamamos equilibrio del mercado cuando confrontamos estas dos curvas, estas dos funciones de un bien determinado, de un bien X, la curva de demanda del bien X y la curva de oferta del bien X. La confrontamos y vemos que son conductas distintas. Una tiene pendiente positiva y otra tiene pendiente negativa. Son fuerzas opuestas en realidad, si lo miramos de esa manera. Reflejan conductas opuestas al precio. La curva de demanda tiene esta conducta pendiente negativa y la oferente tiene esta conducta frente al precio, una pendiente positiva. Obviamente, claramente se ve que son conductas opuestas frente al precio de estos dos agentes económicos, los productores y los consumidores. Pero tiene que haber un equilibrio en que estén de acuerdo, digamos, un determinado precio. ¿Ya? Entonces dicen, es aquella situación en que dada una función de demanda, y otra de oferta, se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas,
llamada cantidad de equilibrio, en un precio dado, llamado precio de equilibrio, que mostramos en la siguiente lámina. Aquí, por ejemplo, con valores de tabla vamos a mostrar equilibrio del mercado, cuando se igualan cantidades ofrecidas y cantidades demandadas. Entonces aquí, por ejemplo, ¿para qué precio hay equilibrio en el mercado? Para los que están positivos, ¿Qué decimos equilibrio en el mercado? Es aquella situación que da una curva de oferta y curva de demanda. Se igualan las cantidades demandadas y ofrecidas. ¿Dónde se igualan las cantidades demandadas y ofrecidas aquí? ¿A qué precio? a 5. A 5. Aquí está. Entonces, ese sería el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio es 5. Aquí es cuando hablábamos de los productores de Nueva York. Los productores de Nueva York producen 800 kilos de pan. La ama de casa demandan 800 kilos de pan en la mañana. Ahí se parece un poco esto. ¿Ya? Cantidad demandada, cantidad ofrecida. Entonces aquí no hay excedente en el mercado. ¿Ya? Se produce 5 y se demanda 5. Entonces no hay ningún exceso. O que se queden sin vender o que falte. Aquí, por ejemplo, hay excedente. Y aquí faltó. Aquí abajo. Faltó. Entonces al final en el mercado, entre prueba de error, al día siguiente los empresarios de Nueva York ajustaban la producción, ¿se acuerdan? Los productores de Nueva York se hacían más pan, a la noche siguiente hacen menos. Se quedaron con excedentes, porque hicieron más kilos de pan, que es lo que estaría indicado aquí. Hay 4, hay 8 excedentes. ¿Ya? Entonces a la noche siguiente hacen menos kilos de pan de tal manera que el mercado se equilibra. Está ofreciendo todos los kilos de pan que se demandan. 5 aquí, por ejemplo. O pudiera ser que los panaderos hacen menos kilos de pan. Entonces, la semana siguiente, aquí estaría indicado que hay escasez. Faltaron 4, faltaron 8, faltaron 11. ¿Ya? Eh, o sea, hay una escasez. Se demandó 11 y no se produjo nada, no se ofreció nada. Bien, entonces esto está reflejando eso, el equilibrio del mercado. Los panaderos de Nueva York, y cuando no ocurre eso, hay excedente o escasez. Bueno, aquí entonces podemos mirar el equilibrio del mercado cuando tenemos solo valores de tabla. Entonces voy a ir a un ejercicio que te dan varias tablas, ¿ya? Te dan las tablas de oferta y demanda y dice determine el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio. Entonces visualmente habría que ver esto nomás, visualmente. Yo miro aquí y veo en qué precio se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. Aquí, en el precio de 3, cantidad demandada 5, cantidad ofrecida 5. Entonces hay equilibrio en el mercado. Se producen 5 y se demandan 5. Por lo tanto, 3 es el precio de equilibrio. Bien, muy sencillo esto. Ahora, veamos el equilibrio del mercado gráficamente. Ahí trazamos una curva de demanda que corresponde a las curvas de demanda anteriores. Esa curva quebrada de demanda que eliminamos en la clase pasada, y esta es la curva de oferta que acabamos de derivar, la curva de oferta del mercado. Entonces observemos aquí que ahí está el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Los valores de tabla entonces los llevamos a gráfico y mostramos este equilibrio aquí. El precio de 3 y la cantidad de equilibrio es 3. Entonces este es un punto de equilibrio. Observen que aun cuando las fuerzas de la demanda son opuestas, las fuerzas de demanda son opuestas entre sí, por eso que ya hemos explicado, aquí se reflejan fuerzas opuestas. Los consumidores razonan así frente a los precios y los empresarios se comportan así frente a los cambios en los precios. Entonces son fuerzas opuestas. Pero igual este mecanismo, el mecanismo del mercado, hace que finalmente haya un equilibrio en el mercado. ¿Ya? Como el que estamos mostrando aquí. Entonces a este llamamos equilibrio en el mercado, a este punto E, que aparece aquí, que no aparece todavía, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, P asterisco el precio de equilibrio, Q asterisco la cantidad de equilibrio. Entonces, cualquier situación distinta del precio de 3 va a ser situación de desequilibrio. Va a ser una situación de desequilibrio. Entonces tendríamos dos situaciones de desequilibrio. Las que están por sobre el precio de equilibrio, las que están por debajo del precio de equilibrio. Si el precio es distinto de 3 para esta función de demanda y para esta función de oferta, si el precio es distinto de 3, entonces el mercado no va a estar en equilibrio. Va a estar en desequilibrio. Por lo tanto, existen dos posibilidades. Que el precio de equilibrio sea mayor o que el precio de equilibrio, que el precio sea mayor que el de equilibrio o que el precio sea menor que el de equilibrio. Son esas dos situaciones. ¿Bien? De tal manera que cuando el precio es superior al de equilibrio, tenemos una situación de excedente del mercado. Hay excedente en el mercado. Ya se está ofreciendo más de lo que se está demandando. Por ejemplo, al precio de 4 se está demandando ¿cuánto? Miremos aquí, por favor. Al precio de 4 se está demandando 3 unidades y al precio de 4 se está ofreciendo 7 unidades en el mercado. ¿Ya? Por lo tanto, habría un excedente de 4 unidades en el mercado. PSD. ¿Ya? Estos son los computadores personales que habían antes. Perdón, una personal CD para música. Eso que se ponían aquí con los cosas. ¿Ya? Y andaba con un aparatito así, con los CD adentro. ¿Ya? Ese personal CD. Bien, entonces aquí hay una situación de desequilibrio. Entonces observen que esta situación de desequilibrio es temporal nomás. Por esta misma fuerza opuesta entre sí ya hace que un automatismo para que se tienda al equilibrio. Esta situación de desequilibrio que está ahí, esa no permanece, sino que esa situación de desequilibrio va a tender al equilibrio, que es con los panaderos de Nueva York. Los panaderos de Nueva York, si hacen más kilos, al día siguiente hacen menos kilos, o si hacen menos kilos, al día siguiente hacen más kilos. Entonces el mercado se ajusta, digamos, ¿ya? Entonces aquí pudiéramos verlo de la siguiente manera, cómo se produce el automatismo. Aquí los productores se van a quedar sin vender 4 unidades, porque se está comprando 3 nomás y se está ofreciendo 7. ¿No es cierto? De nuevo, se está ofreciendo, como el precio es muy alto, los consumidores están dispuestos a comprar solamente 3 unidades. Ahora, para este precio tan alto, los empresarios ofrecen 7 unidades en el mercado. Por lo tanto, si fuera así, habría un excedente de 4 unidades en el mercado, sin vender. Van a estar sin vender esas unidades. Entonces, para no quedarse sin vender, ¿qué hace el empresario? Baja el precio. Aquí, veamos la línea del precio. Para no quedarse sin vender, sabiendo eso, de que hay sobreoferta en el mercado, sabiendo que hay sobreoferta, entonces el empresario dice, y esto en la práctica es así, ¿eh? En la práctica es así. Me está indicando que terminamos la clase, deme en un minuto. Entonces el empresario baja el precio aquí, para no quedarse sin vender. Entonces la ruta es hacia abajo. Flechita para aquí, flechita para acá. ¿Ya? Se tiene el equilibrio con automatismo. Lo mismo ocurriría, ¿ya? Si es que el precio está por debajo. El precio está muy bajo para los empresarios y ofrecen 3 unidades. En cambio, el precio muy bajo es más atractivo para los consumidores y ellos están dispuestos a comprar 7. ¿Ya? Entonces aquí hay una situación de escasez. Y cuando hay una situación de escasez, los precios aumentan, se van para allá. Ahí. Como saben eso los empresarios, de que hay escasez, se está demandando más, empiezan a subir los precios de 2 a 2, 2,5. Eso ocurre en el mercado. De tal manera que las situaciones de desequilibrio son solamente situaciones temporales.
finalmente el mercado se acomoda en un punto de equilibrio, ¿ya? Llamado E, el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio está determinado por un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Finalmente, tenemos cuando cambian el equilibrio. Vamos a tener un cambio en el equilibrio cuando, por ejemplo, ¿eso qué es lo que es? Un aumento en la demanda. La curva de demanda se fue hacia arriba, un aumento en la demanda. Entonces el equilibrio cambia de este punto a ese punto allá. ¿Ya? Entonces a eso llamamos cambio en el equilibrio. Cuando hay un cambio en la oferta o cuando hay un cambio en la demanda. Aquí hubo un cambio en la demanda, la curva de oferta se trasladó hacia arriba y ahora el nuevo equilibrio es este que está aquí. La curva de oferta sigue siendo la misma, la curva S. Oferta, no indica una letra L, lo que indica una letra en inglés. Supply, se escribe supply. Supply en inglés es oferta. Ya, entonces, el cambio del equilibrio, el equilibrio E, que vimos inicialmente, puede cambiar a causa que cambie la demanda, un cambio en la demanda o un cambio en la oferta. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, ahí tenemos un nuevo equilibrio. Un nuevo equilibrio. Y acá puede ser lo contrario, que disminuyó la oferta, la demanda, perdón. Al disminuir la oferta, el equilibrio se va hacia abajo. Ya cambiamos hacia abajo el equilibrio. Bien. Con esto terminamos oferta y demanda. En la próxima clase vamos a empezar a pasar lo que se llama elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta, que eso va a ir para el certamen 2. Hasta aquí entonces el certamen 1. Están los ejercicios, vamos a hacer un ejercicio tipo, ¿ya? De oferta y demanda, un ejercicio modelo que ya está en la plataforma. Yo ayer les mandé un correo que el ejercicio tipo, véanlo y vean los ejercicios que están ahí y ya empiecen a hacerlo. ¿Ya? Se van a contactar con ustedes los ayudantes para ver de qué manera se coordinan. ¿Ok? Gracias por grabar, Nicolás. Ya, profe. Ok, nos vemos. Gracias, ¿Alguna que estén. pregunta? Chao, profe. El control del jueves lo vamos a correr un poquito como para las 18, porque hay unos compañeros que tienen inglés. ¿Ya? Ok. Así que le Bueno, aprovecho de avisarles. ¿Ok? Chao, chao, profe. profe. Nos Gracias. vemos entonces. Chao, Bastante. chao. Salvo que alguien quiera preguntar.